puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo del Mostrador. Estamos de vuelta con el Mostrador en la Clave. Está con nosotros hoy día Federico Joanón y Santiago Escobar. ¿Cómo están ustedes, muchachos? Muy buenos días. ¿Qué tal los trató la fiesta de Navidad? Tranquilo, yo diría. Sí, tranquilito, ¿no es cierto? Son ocasiones para estar tranquilo, pensar un poquito, hacer algunos balances, sobre todo para los que no somos religiosos, ¿no? Y volcarse a los niños, que lo pasan bien. Más bien, son los que lo pasan bien en Pascua y Año Nuevo. Así es. A ver, hay un punto que yo lo toqué en la editorial hoy día y que probablemente deberá ser un motivo de conversación, porque lo ocurrido ayer, o lo informado ayer más bien, más que lo ocurrido, lo informado ayer respecto de que Pedro Pablo Kuczynski estaría otorgándole el indulto a Alberto Fujimori, que está ya hace muchísimo tiempo preso, y por una cantidad de acciones y delitos gravísimos desde el punto de vista de la fe pública, a cambio probablemente de que se restara buena parte de los votos fujimoristas de la acusación de destitución contra PPK la semana pasada por el caso Odebrecht, que se ponga tan palmariamente arriba de la mesa una cosa como esa, un canje que si yo casi suena a extorsión. Me parece a mí que en Perú deben estar pasándolo hoy día tremendamente mal, me imagino yo, porque no es algo que no solamente que se vea bien, sino que además no es algo que eventualmente pueda tolerarse. Bueno, la palabra que se me viene a la mente es impúdico, es algo completamente impúdico, y en Perú ya a partir de ayer hay reacciones en contra, no pudiéndose de otra forma. Si es que es todo muy, muy absurdo, porque acordémonos que PPK salió presidente porque se juntaron todos. Ahí sí funcionó el todos contra Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori iba a ocupar esta facultad, esta prerrogativa presidencial del indulto en favor de su padre. Que no es cualquier indulto, estamos hablando de una persona que está condenada no solo por delitos de corrupción, sino que también de delitos de lesa humanidad. Es decir, estamos hablando de los delitos más graves que hay en el mundo, en la humanidad, contra los derechos humanos. Entonces, no es la aplicación el uso de esta prerrogativa por cualquier delito, no, mira que se robó una gallina, no. Estamos hablando de una cosa demasiado grave, de una entidad mayor. Y se juntaron todos para que saliera PPK, justamente para que no saliera Keiko Fujimori, la hija de Fujimori. Y ahí sí resultó, aquí no resultó del todo contra Piñera, no había por dónde, porque no aglutinaba, pero allá sí aglutinó. Y sale PPK, para que no salga, apoyado por sectores que nada que ver con PPK, pero para que no salga Keiko Fujimori. Y resulta que en este entredicho, en este entrevés que está por caer él por los votos del fujimorismo, llega a esta negociación entre cuatro paredes expuria, donde quien fue elegido por el pueblo peruano para que no ocurra, para que no llegue al poder el fujimorismo, para que no sea indultado Fujimori, tranza, entra a las patas, concede, hay tantas palabras que se podrían decir, y le aplica el indulto a Fujimori, ya entonces en una vuelta... Por una situación personal, además. Una situación personal, es tratar de salvar la presidencia, su presidencia, en un caso, porque se le vincula con un caso de corrupción, que me imagino que vamos a pasar hacia las corrupciones, ¿no? Pero lo que estoy mencionando es lo absurdo y lo incomprensible para el pueblo peruano, porque esta persona que fue elegido justamente para que no pase eso, por salvar su presidencia, hace eso. Plop, como Condorito, ¿no? Mira, yo tengo la impresión de que
bueno, no estando en absoluto de acuerdo con lo hecho, ¿no? Me parece que lo que tú dijiste en el editorial es de una evidencia palmaria, en el sentido de que esto es una componenda que lo único que hace es desprestigiar a la democracia. O sea, pero dicho eso, la habilidad para salir del momento político le agrega problemas a la política. Pero el tipo salvó de una, PPK salvó de una destitución inminente, aprovechando una fisura, además de el fujimorismo. Porque es evidente que esa tratativa debiera haberlas manejado Keiko Fujimori. Están peleados con el hermano. Y no Kenji. Claro. ¿Ya? Que era un niño durante la época en que Fujimori fue presidente. Yo tengo la impresión de que efectivamente es una ganada de tiempo, porque el problema de fondo se mantiene. O sea, Odebrecht, que es la gran sombra sobre los gobiernos latinoamericanos, porque no sabemos la dimensión de la corrupción. Empresa corrupta y corruptora. Empresa corrupta y corruptora que le ha salido barata. Si uno piensa que son 800 millones de dólares y ya tiene como 4 o 5 gobiernos de países grandes, algunos poderosos, metidos hasta los tuétanos. En el caso específico de Perú está viene mal, de Toledo, claro. Viene desde Toledo. Ah, también. Porque precisamente lo que se le imputa a PPK tiene que ver con la época en que era fue ministro de Economía de Toledo. Entonces, yo diría, el golpe a la democracia es enorme y pone una alerta fundamental además sobre las condiciones en las cuales el poder político puede ser ejercido en democracia hoy día. Yo de verdad creo que algunos analistas peruanos han empezado a averiguar si puede o no puede, ¿no es cierto?, ser invalidado el decreto pero aparentemente sí podría, porque la interpretación es que la sentencia de Fujimori fue una sentencia en la cual solamente en los fundamentos se mencionó los delitos de lesa humanidad, pero la sentencia en la parte resolutiva, el decreto resolutivo que lo condena a 20 y tantos años de cárcel, 25 creo que son, dice que es por delito, por homicidio calificado y secuestro agravado. Y no menciona lesa humanidad, que es sobre los cuales impediría, digamos, ¿ya? Y esta es una interpretación que anda dando vuelta. Sí. Y por lo tanto, pero esos delitos que tú mencionas que los cometió usando y abusando del aparato del Estado. Sí, no, entonces, está bien. En ese sentido. Por eso, pero es interpretable. Es interpretable. Lo que digo yo es que va a haber un debate ahí y va a haber. Pero el problema de fondo es que la sombra de la corrupción, que es lo que lleva a la crisis política en Perú, sigue. O sea, está metido mal, además, van a aparecer nuevas personas, etcétera. Y lo que hace es prolongar a mi modo de entender, una cierta agonía o una situación difícil, porque no veo de dónde va a sacar condiciones de ejercicio de gobierno. Después de lo débil que está quedando, o sea, ¿con qué autoridad presidencial va a operar? ¿Dónde queda la autoridad presidencial? Bueno, eso está por verse, porque una cosa es el ZAFE. Exacto. Y otra cosa es la reacción después. Exactamente. Exacto. ¿Con qué poder va a gobernar si no tiene el Parlamento, que lo tiene Fujimori? Además, Fujimori ahora en libertad va a poder articular a su... ¿Qué? Porque detrás de Keiko y del hijo está Fujimori. Ahora, Fujimori parece que está... Dicen que está muy enfermo, pero anda a saber tú, anda a saber tú. O sea, yo aquí acuérdate que hemos visto, oye, gente muy enferma caminando al llegar al aeropuerto, ¿no? Lázaro. Exactamente, sí. Vamos a ver qué pasa con eso. Pero está demolida la autoridad presidencial en Perú después de esto. Es una negociación muy cara. Fernando, hay una pregunta que a mí me gustaría hacer. No sé, hacerte a ti. Tú eres muy agudo en este tipo de cosas.
va a afectar la situación de Perú a Chile. Bueno, interesante eso porque resulta que Chile tiene hoy día participación económica y empresarial en Perú fuertísima. Tenemos todavía problemas de implementación del fallo de La Haya entre Chile y Perú. Sebastián Piñera es muy amigo de PPK. Han tenido una buena relación y yo creo que... Bueno, de hecho, en Exalmar famosa, PPK era parte del directorio. Era parte del directorio. Por lo tanto, yo tengo la impresión que las cosas se van a dar para que América Latina se pronuncie de alguna manera, y Sudamérica en particular, de lo que está pasando en Perú, y eventualmente va a tener que hacerlo el presidente Piñera también. Y eso va a ser interesante de ver. Esta degradación de la democracia que se ha generado en Perú afecta a todos los países. Lógico. ¿Cierto? No es un tema de Perú. O sea, de repente Mirko podría decir con toda propiedad de que el poder actúa así, que el poder, lo que vale del poder es ver cómo se mantiene independientemente de las formas, pero resulta que a veces las formas hacen caer gobierno, hacen caer situaciones, o sumen a un país o a un pueblo en un grado tal de decepción, donde básicamente lo que cunde es sálvese quien pueda, o qué sé yo, vayamos solamente buscando el beneficio propio, y eso termina degradando totalmente la infraestructura, porque digámoslo con todas sus letras, si lo que los presidentes o políticos hacen es básicamente sostener y amarrar una situación de confianza, que es la democracia. La democracia es básicamente relaciones de confianza. Tú sientes que no te están todo el día metiendo la mano al bolsillo, no te están todo el día apuñalando por la espalda, justamente porque hay instituciones que de alguna manera velan por eso, con todas las excepciones que puedan haber. Cuando eso tú lo notas que no funciona, bueno, mucha gente piensa que lo que cabe es entonces el despelote nomás, claro, o ir a buscar las cosas por... Y una señal del todo por nada, sin límite. Ahora, ojo, este tema, además en Perú, es especialmente doloroso porque es un país donde las instituciones republicanas encargadas de la administración de justicia están funcionando. Es decir, se descubrieron situaciones de corrupción gravísima, y entre las distintas instituciones que administran justicia se las han arreglado para hacer transparentar eso, para hacer luz de eso. Y por eso llegaron a PPK. Llegaron a PPK porque Odebrecht lo han ido investigando, tienen preso a un presidente, a su señora. Toledo refugiado en Estados Unidos porque si no estaría preso. Está fugado. Y ahora estaban llegando PPK. Estamos hablando de instituciones de justicia que están actuando y están cumpliendo. Entonces, ¿cómo se compatibiliza ese esfuerzo republicano, ese esfuerzo de las instituciones, con un presidente que hace este ardid, porque no es más que un ardid, que perjudica a la democracia, perjudica al poder presidencial, perjudica a todo, con tal de no perder el cargo de presidente? Entonces al final, en un país donde sí estaba funcionando el sistema judicial contra la corrupción, le pegan en los pies. Porque si uno ve lo que pasa en Chile, donde hay corrupción, donde se sabe que hay platas que han financiado ilegalmente la política, donde se sabe que hay, cohecho, etcétera, etcétera, las instituciones que encargadas de administrar justicia no están tan robustecidas como en Perú. Es cuestión de ver quién está hoy día preso por corrupción en Chile. Pero yo tengo la sensación de que el sistema se va a complejizar. O sea, lo de Perú se va a complejizar básicamente por lo siguiente, porque existía el prurito que si los dos vicepresidentes, los que debían reemplazar la vacancia de PPK en caso que esto hubiera ocurrido, no iban a asumir, eso arrastraba la crisis completa del sistema, elecciones anticipadas, y por lo tanto los propios parlamentarios debían haber renunciado, y entonces habían cálculos ahí. Esa fue la razón que dio Fujimori Chico, el diputado. Claro, exactamente. Pero no era verdad. La verdad era una negociación. Es que yo creo que... Tengo la respuesta a tu pregunta anterior. Sí. ¿Cuál es? Me la acaba de dar José Antonio Kast. ¿Qué dice? José Antonio Kast dice:
aplaudiendo el indulto a Fujimori. Es un ejemplo de cómo avanzar en justicia. Por lo tanto, la pregunta que tú me dijiste a mí... Siempre salí con cosas muy curiosas. Tú me preguntas a mí, José Antonio Kast acaba de obligar a Sebastián Piñera a hablar. Sebastián Piñera no tenía por qué pronunciarse respecto de esto. Es una cosa que pasa en Perú, qué sé yo, que lo podrá mirar. Cuando uno de sus nuevos atláteres, una de las personas que fueron aplaude lo que pasó en Perú y dice que es la forma de llevar adelante y avanzar en justicia, el presidente electo yo creo que no tiene ni una posibilidad más que pronunciarse al respecto. Déjame decirte una cosa, Fernando, que yo creo que sí, que tú tienes razón y que, bueno, Kast como siempre sale con esas cosas tan raras, pero no hay que olvidarse que uno de los tests fundamentales del próximo gobierno es la separación de política y negocios. Ese test lo tiene más acentuado Sebastián Piñera, sin duda, hoy día, con lo de PPK, primero porque sigue siendo socio en Exalmar, ¿no es cierto? Sigue teniendo las acciones, no las ha vendido. No se sabe exactamente dónde más tuvieron negocios porque PPK va a ser investigado hasta debajo de la suela de los zapatos en la época en que tenía tuición sobre el aeropuerto de Perú. Y luego, no hay que olvidarse que un ex subsecretario de minería de Sebastián Piñera, Wagner, y el ex ministro de Economía de Sebastián Piñera, Longueira, están, además de senadores de su partido o de su coalición, están en mala situación desde el punto de vista de la corrupción. Sin duda, y entonces, claro, pero le ponen un cuchillo. se pasó a un estado... Pero todo eso que tú estás diciendo, todo eso, más todos los otros que están, más todo lo de Sokimich, más todas las boletas ideológicamente falsas, todo lo que tú quieras, están dentro de un carril de justicia que uno podrá gustarle o no gustarle, podrá... que se ve bastante más floja en Chile que en Perú. Es verdad, y más floja que en Brasil, y más floja que en Argentina. El lugar donde más flojos somos en administrar justicia. Está en un carril determinado. Distinto es cuando tú tomas una voluntad presidencial, porque ¿qué es lo que está diciendo José Antonio Kast? No importa un bledo Fujimori a José Antonio Kast. Lo que él está diciendo es a una persona mayor de edad que está presa y que está que luchó contra el terrorismo, que está con certificados de mala salud, en Perú se le indulta, y acá nos pasa lo mismo con los presos de Punta Peuco y no se les indulta. Por lo tanto, presidente, lo que está diciendo, ese es el camino. Indulte. Y haga lo mismo que hizo PPK, que dijo que no iba a indultar a Fujimori muchas veces. Bueno, por eso fue elegido presidente. Y ahora lo indultó. Pero bueno. Dese una vuelta en el aire, presidente Piñera, y indulte. Eso le dijo. Claro, no, solo que Piñera nunca ha dicho que no va a indultar. Él ha dicho que las personas que están presas por violaciones de derechos humanos, y él incluso ha singularizado a algún tipo de persona, son resultado de decisiones judiciales y que no ha tomado ninguna determinación al respecto. Además que a nivel internacional, en doctrina y en la práctica, no se puede aplicar el indulto a crímenes de lesa humanidad. Están fuera del ámbito de la posibilidad de indultar que tienen los presidentes de la República en una buena cantidad de países, no en todos. La institución del indulto es una institución que no es unánime, pero donde hay institución del indulto es evidente que en cierto tipo de delitos no se puede aplicar. No solo porque la justicia ya habló, sino que porque la humanidad, lo que uno conoce como la humanidad de Occidente, que es la que uno vive, no permite indultos a delitos de lesa humanidad. Pero es interpretable en el caso específico de Perú, sobre todo por las fechas, y luego porque la norma específica de la Constitución habla de la facultad presidencial de indulto y de gracia. Y no hace ninguna referencia a ninguna otra cosa. Y luego, como están los plazos, no coinciden en las suscripciones de los organismos, de los acuerdos, de los tratados internacionales, y luego está esta disquisición que se hace sobre
los fundamentos, el argumento, los fundamentos y luego la resolutiva de la condena de Fujimori, yo creo que invalidación no va a haber. Lo único que yo creo, para ser franco, que por eso me preocupa lo de José Antonio Kast, lo único que yo creo es que no debiera generarse un estándar en Sudamérica respecto de este tipo de situaciones. Si Perú fija un estándar y dice, mira, invocando cualquier tipo de criterio respecto de que salud, etcétera, que haya, yo zafo a alguien que eventualmente me puede poner una presión a mí por las propias actuaciones respecto de Odebrecht, y de repente eso lo puede hacer Macri, o eso lo puede hacer incluso en el mismo Brasil, o lo puedan hacer en Chile, con otra lógica. El problema es que ahí estamos utilizando un instrumento que es el indulto presidencial, básicamente como una suerte de, en el caso de PPK, vínculo de zafe personal, y en el caso de muchos otros puede ser por una lógica ideológica que amerita salvar a quienes piensan igual que uno, digamos. Pero fíjate que todo el indulto, si pasara lo que tú mencionas, que se volviera una especie de regla para salvar a los amigos o a los compinches, a los adláteres, bueno, los pueblos de cada país pueden terminar con esa institución, si una institución que se establece el indulto, sí, o en las constituciones, siempre, o en las siempre leyes. ha habido discusión sobre el indulto presidencial. Eso se puede acabar de un día para otro. En muchos países del mundo ya no existe. Pero es una institución regia, ¿no? Es una institución real, muy antigua, claro, muy antigua, que viene de la época de los reyes, para hacer una traducción del rey. Y que se hacía en la época de las fiestas, para darle al pueblo la salida de su gente. Era originalmente el indulto. Eso es una cosa bien interesante que decir. El indulto, en la época regia que tú llamas, en la época antigua, era un indulto no para iguales, no era indulto para personas de poder, eran indultos que se hacían a la plebe. Exacto. Era para que salieran los ladrones, era para que salieran los estafadores, era para que salieran las personas que habían cometido crímenes de violencia, pero a nivel de bueno, ahí está pueblo, la imagen de Cristo con Barrabás. Con Barrabás, ¿no? Claro, es el tipo de ladrón, no tenía indulto el general, por ejemplo, romano, que había cometido un delito. No tenía indulto el senador romano que había cometido un delito. No, era una cosa para darle satisfacción a la población más llana, digamos. De pronto se generó esta idea de que podía ser para cualquier tipo de persona. Pero te diría yo que ese ha sido siempre el sentido. Sí, ahora lo que hace PPK es romper el esquema por todos lados. Y para volver, a PPK, preguntémonos con qué, ya hablamos de que demolió la autoridad presidencial, no sé cómo va a gobernar, porque además quienes lo apoyaran para ser presidente hoy día están al otro lado de la vereda. Es decir, los que están en la calle en este momento y molestos por justa razón, porque lo eligieron para que no ocurriera esto, para que no se diera ese indulto, y hoy día están, ¿con quién va a gobernar? ¿Con el fujimorismo? No sé. Salir a repartir lucas a todo Perú. ¿En qué sentido es esto? Sí, básicamente no tiene estructura de representación política, pero sí puede entenderse los estados unitarios como Perú, por ejemplo, que tienen mucha provincia que son autónomas, donde domina el fujimorismo o lo que queda del APRE, etcétera. Lo mismo que hace Macri en Argentina, salir a repartir lucas a las provincias, lo va a tratar de hacer acá. Para poder gobernar. Para poder gobernar, y va a tratar de buscar. Lo que pasa es que en la historia política de PPK no hay que olvidarse que él es más norteamericano que peruano. Tiene una cultura norteamericana y una cultura práctica. Parece que no tanto, porque no Estados Unidos. Los gringos no hacen Los gringos no están acostumbrados a recibir plata de Odebrecht. No. Es decir, eso está mucho más regulado. Los gringos tienen una cultura de meter preso quien quiera que caiga, sin cuando está caiga. Bien. Está bien. La corrupción allá sí es mal vista. Pero la corrupción es lista.
No, está bien, pero ahí ha caído gente grande, potente. Bueno, sí, está bien. Es que nosotros tenemos esa debilidad. Podemos decir que PPK es gringo cuando le conviene y es peruano cuando le conviene. No hay que olvidarse que no es primera vez que PPK sale. Acuérdense que él fue el que pagó, siendo presidente del Banco de Reserva de Perú, pagó indemnizaciones que estaban prohibidas por el gobierno a Cerro Pasco para a la empresa norteamericana de la International Petroleum Company. Tiene parece... No, si no tiene currículum, tiene, ¿cómo le llaman cuando uno tiene prontuario? Pero lo eligió el pueblo del Perú. Oye, entre otras cosas para evitar este tipo de indulto a Fujimori, y le da el indulto a Fujimori por salvarle el cargo. Entonces queda sin autoridad, sin parlamentarios que lo apoyen. Yo creo que va a caer luego. Sí, uno podría pronosticar, a menos que se vuelva fujimorista y se le vuelvan los ojos chinitos, yo te digo que lo más probable es que lo voten luego igual. Tiene un prontuario, como tú dices, pero largo en esto, ¿no? Si es largo, si no es de cosas raras, truchas, de decisiones sobre el aeropuerto, por ejemplo, que beneficiaron seguramente a LAN en su momento con en fin, hay un montón de cosas de esa naturaleza, ¿no? Hagamos un pequeño alto con el mostrador en la clave y volvemos con Santiago Escobar y Federico Yono. Hora clave. Son las 8:58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. La clave del emprendimiento está en la 92.9. Experiencias y mucho más en Emprender es Clave. De lunes a viernes de 11 a 12 del día con María Elena Dressel, Ari Burman y Eduardo Link. 92.9 Radio La Clave. Emprender es Clave. Somos como tú. Somos La Clave. Estamos al aire con el mostrador en la clave y para ponerle un toque de conocimiento mucho más profundo sobre la realidad peruana a este tema que hemos tratado durante la primera media hora, ya estamos en contacto con el abogado y académico José Rodríguez Elizondo. Pepe, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿cómo estás tú? No sé si estabas escuchándonos antes de que apareciera... No, cuéntame. No, básicamente estábamos comentando lo que de alguna manera conversamos tú y yo en Última Mirada el otro día sobre las posibilidades que había de zafe de PPK sobre la base de un acuerdo con el fujimorismo. Bueno, parece que se dio eso. Se dio eso, pues yo me acordé mucho después de ese día. ¿Cómo ves tú este acuerdo y en qué consisten los riesgos que tiene y qué puede pasar, tú que conoces muy bien la sociedad peruana? Bueno, actualmente la sociedad peruana está un poco sorprendida por la falta de manejo político de PPK, que se había visto, no se le consideraba un político muy hábil, pero mis amigos por lo menos coinciden en que esto fue un verdadero suicidio presidencial. En el sentido de que por zafar tiene que dar cuenta de una situación impresentable que eventualmente tú crees le puede caer, le puede dar culatazos. ¿Cómo le puede dar los culatazos? Bueno, fue una salvada momentánea porque ahora va a tener que enfrentar el proceso judicial propiamente tal
en una situación muy deplorable porque dentro de su gobierno hay renuncias, hay críticas, dentro de sus partidarios por lo menos ya ha perdido 3 o 4 parlamentarios, y las 3 figuras que influyeron más en su triunfo Se nos perdió la señal con José Rodríguez Elizondo. Estábamos conversando con el abogado y ex diplomático, vivió mucho tiempo en Perú, conoce muy bien Perú, de hecho tiene 2 o 3 libros que tienen que ver con la relación chileno-peruana y con el contexto de Perú en el mundo. Yo lo tuve la semana pasada en Última Mirada, y donde estábamos los dos esperando que se pronunciara el Congreso peruano, y tuvimos que demorarnos harto. Ya estás de nuevo vuelto, Pepe Rodríguez, se cortó. Sí, cuéntame, ¿en qué parte de la película estaba? No, estaba básicamente señalando que habían renunciado, claro, ya gente de su lado. Sí, gente muy importante, y sobre todo lo que me hace más fuerza a mí es que los 3 comunicadores y protagonistas que fueron fundamentales en su triunfo angustioso en la segunda vuelta, hoy lo acusan de traición. Entre ellos está en primer lugar el periodista Gustavo Gorriti, que fue víctima de Alberto Fujimori, lo secuestraron, etcétera. Hoy día publica una columna muy dura en el país. Ahora, ¿qué tipo de situaciones o movimientos institucionales caben después de una situación de este tipo? ¿Puede el Congreso, por ejemplo, nuevamente plantear el tema de la acusación de destitución? ¿Puede hacerse alguna apelación a la Corte Suprema o alguna otra institución? Bueno, actualmente los adversarios de Fujimori, de Alberto Fujimori, están intentando alguna movida en organismos internacionales para que se anule la medida de PPK. Pero lo fundamental, Fernando, es que cambiaron las coordenadas de la disputa política interna. Hoy día PPK aparece como un factor de poder en la familia Fujimori. Digamos, se convirtió en un presidente funcional a la distribución del poder dentro del fujimorismo. Porque el que ganó la pelea interna en este momento y aparece como muy popular es Kenji. ¿Te acuerdas que conversamos de Kenji? Que está peleado con su hermana Keiko. Que está peleado con su hermana Keiko, que había iniciado su presidencia tratando de una manera más o menos sutil de conseguir la liberación de su padre. No lo consiguió. Habían conversado sobre prisiones domiciliarias, cosas por el estilo, con el presidente. Pero Kenji, en una jugada momentánea, consigue que se resten 10 parlamentarios fujimoristas y en reciprocidad obtiene la liberación del papá. Entonces, esto transforma a PPK en un factor del poder fujimorista más que en un presidente de la República. Es una cosa rarísima. Ahora, para que él estuviera dispuesto a hacer esto, Pepe, me parece que es el otro punto de la medalla también. A ver, te lo pongo de la siguiente manera. PPK había argumentado respecto de las acusaciones de Odebrecht que todas eran falsas, que nada de eso tenía nada que ver, que todo lo que se le decía de él, de las relaciones con Gerardo Sepúlveda, el chileno, para intentar recibir parte de las coimas que se reciben, todas esas cosas eran total y absolutamente falsas, pero simultáneamente, para zafar por eso, acuerda liberar a Alberto Fujimori, que él ganó la presidencia, como recordaba Federico Ayanón, justamente porque se rehusó a indultar a Fujimori, y por lo tanto esto también trae una tremenda mancha de escepticismo respecto de su caso judicial. Por supuesto, porque en estos momentos no es creíble el presidente. La gente que lo apoyó lo acusa de traición. Por ejemplo, Rosa María Palacios, una famosa periodista, y Pedro Cateriano, que fue expresidente del Consejo de Ministros, junto con el mismo Gorriti que te he mencionado, dicen enfáticamente que él había prometido que jamás liberaría o indultaría a Fujimori. Por lo tanto, su credibilidad está tan dañada que ya no cuenta con ella ni siquiera dentro de su propio sector, de su propia familia política. ¿Cómo puede gobernar un presidente en esas condiciones? Muy difícil apostar a su éxito. Hola, don Pepe. Federico Joanón al aula. Hola, Federico. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, Pepe, ¿cuál es tu análisis prospectivo de cómo va a evolucionar esto? Con un presidente desprestigiado, sin autoridad, sin
gente que lo apoye, y por el contrario, como tú bien dijiste, siendo un elemento interviniente en el fujimorismo y ya no en su gente que lo eligió. ¿Ese país está administrable? ¿Cuál es tu análisis prospectivo de lo que puede ocurrir en el Perú con este presidente? Mira, Perú es un país muy fascinante, es un país muy complejo. Yo recuerdo que al Belaúnde, don Fernando Belaúnde, que fue el primer presidente democrático después de la dictadura militar, llegó a gobernar con un dígito de confianza popular, una situación también muy rara, pero compensado con una situación en la cual nadie dudaba de su honorabilidad. Fue un presidente caballero, fue un patriarca de la democracia, que llegó a ser muy impopular por la alta inflación que se desató durante su gobierno, su falta de manejo económico, lo que tú quieras, pero ahí yo tuve el ejemplo de que el Perú podía sobrevivir con un presidente que no tenía el rating necesario. Pero ahora vamos a tener un presidente en el Perú que no solo no tiene un rating de gobernabilidad necesario, sino que cuenta con una incredulidad con respecto a su veracidad, que es muy fatal para cualquier presidente. ¿Qué es lo que se puede pronosticar, don Pepe? Bueno, va a venir posiblemente una acusación, un proceso, un debido proceso, como dicen los abogados en su contra, y en ese debido proceso también puede producirse una destitución, es decir, puede que él haya simplemente postergado la ejecución. Está condenado, es un proceso a corto plazo, pero si incluso salvara de ese proceso por motivos que se me escapa, que es difícil pronosticar, va a ser una especie de gobierno de transición en lo que le queda, mientras se preparan las listas y los candidatos para la sucesión. Bueno, realmente el Perú está en un problema muy muy grave, la democracia peruana está en un problema muy grave. Sobre todo porque acaba de asumir PPK, entonces queda mucho rato, ¿no? Queda mucho rato, demasiado rato, por eso es que, bueno, si uno jugara a las quinielas, a las apuestas en esto, uno diría que no va a llegar al fin de su periodo, pero eso ya lo dejamos para la alta especulación. Pepe, Santiago Escobar, ¿cómo estás? Chago, ¿qué cuentas? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Dime. Oye, pensando un poco, haciendo un poco de política ficción, utilizando este mecanismo que tiene la Constitución peruana de 12 votos de desconfianza al Consejo de Ministros, elecciones anticipadas, ¿tú no piensas que PPK pudiera buscar los 4 meses de disolución y elecciones anticipadas, tratando de en una última jugada encontrar un espacio político de rearmarse? Ese espacio político es el que lo perdió precisamente porque confirmó una cosa que decían todos mis amigos peruanos, que su falta de habilidad. Suelen confrontarlo con la extrema habilidad de un Alan García, por ejemplo, para ver que son los dos polos en cuanto a pericia política. PPK siempre fue considerado un gran técnico, fue un excelente ministro de Energía y Minas con Belaúnde, pero como político nunca destacó. Su campaña electoral fue bastante criticada por los demócratas peruanos en la primera vuelta y tuvo que recurrir a este anclaje de salvación de todos contra, ¿no? Porque la segunda vuelta fueron todos los demócratas contra Fujimori. Ese es el futuro político de PPK. Por eso que yo te digo que me parece muy complicado para un país tener un presidente sin credibilidad. Él perdió la credibilidad. ¿Y los vicepresidentes? ¿Cómo? Los vicepresidentes de PPK. Porque él presionó con la crisis institucional completa, ¿no? Bueno, esa fue la única jugada de cierta habilidad que tuvo en este contexto, porque con esa solidaridad de los dos vicepresidentes de Vizquerra y de Arauz, se aseguró que habría una elección presidencial y parlamentaria nueva, con lo cual muchos fujimoristas temerían perder su curul, lo cual también es una angustia demasiado grande para quien tiene una pega buena asegurada por un número de años, ¿no? Entonces, en ese momento yo creo que fue cuando surgió la idea de Kenji decir, yo estoy en contra de perder mi curul, yo que soy primera mayoría, puede que no la vuelva a tener, voy a convencer a mis paisanos aquí, a mis colegas, para que
votemos en contra y después algo me tiene que dar PPK. Sí, estoy viendo acá que empiezan a sumarse, como tú decías, renuncias y que parten con el diputado congresista Gino Costa, que mandó por Twitter incluso: respeto la prerrogativa del presidente de la República de conceder el indulto humanitario, pero no comparto la manera como se ha ejercido. Lamento tener que anunciar que en los próximos días formalizaré mi renuncia a la bancada de Peruanos por el Cambio, que es el partido de... Son pocos y ahora van a quedar menos. Claro. Claro. A este anuncio se suma Alberto de Belaúnde, Vicente Ceballos. También han informado del alejamiento del oficialismo otras dos figuras del... Claro, pero fíjate, yo te doy un dato más interesante que era previo, que te da la pauta de cómo va a mirar o está mirando su gabinete esta situación. El canciller Ricardo Luna se negó a invocar la Carta Democrática Interamericana en favor de Kuczynski. Cuando Kuczynski quiso contactar a la OEA para ponerla en juego la Carta Democrática, el canciller de su gobierno se negó a hacerlo. Entonces PPK tuvo que remitir personalmente una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esto te da la pauta de que ya antes de la votación misma habría escepticismo muy grave en su propio gabinete. Entonces la jugada de PPK tuvo que ser para convencer a los suyos y obtener la solidaridad de su vicepresidente, poner toda la carne al asador. Yo no voy a indultar a nadie y yo sigo hasta el fin de mi periodo. Y hoy día eso le salió realmente o el tiro por la culata o se está manejando de una manera extraordinariamente mala. Bueno, mala en mediano y largo plazo. En lo inmediato logró zafar, pero claro, a un costo enorme, porque además con mucha mentira. Porque si él hubiera transparentado que existía una negociación con Fujimori hijo, para que no alcanzaran a sumar los votos, si eso se hubiera transparentado antes, hubiera tenido apoyo de quienes lo apoyaron para ser el presidente, ¿no? Hubiera salido destituido con votos ya no solo del fujimorismo, hubiera salido de quienes no quieren el indulto a Fujimori, ¿no? No, es muy posible, Federico, que la situación no se haya transparentado porque no era transparentable en ese momento. Yo creo que el punto clave, y esto lo conversé con Fernando en Última Mirada, fue la solidaridad de los dos vicepresidentes que provocó el escepticismo dentro del fujimorismo con respecto a la posible pérdida de sus curules en una nueva elección, y de ahí nace en ese momento la genialidad, entre comillas, de Kenji Fujimori de conseguir la inmunidad, o mejor dicho, la no destitución de PPK, para obtener o expresa o tácitamente una moneda de reciprocidad. Por lo tanto, en el origen de todo esto está la jugada de los dos vicepresidentes, que hoy día deben sentirse muy frustrados porque ellos no solidarizaron con PPK para que PPK se valiera de eso indultando a Alberto Fujimori. Por supuesto. Bueno, Pepe Rodríguez Elizondo, te quiero agradecer una vez más el contacto que has tenido con nosotros. Ha sido muy grato, pues, Fernando. Que vaya muy bien. Federico, chau. Aprovechemos los últimos 15 minutos para hablar un poquitito de aquí al lado. Se está ya en proceso de confección de el primer gabinete del presidente electo Sebastián Piñera. Y fíjate que debe estarlo pasando muy bien toda esa gente viendo los cagüines para allá, para acá, ¿no? Sí, entretenido, pero hay ciertas cosas que parecen ya relativamente obvias. No va a repetir la performance del primer gabinete de la primera administración, donde hubo un exceso de tecnocracia y una falta... Gabinete de los gerentes. Claro, una falta muy grande de talento político. Yo creo que hoy día no va a ser así, y los nombres que se han dado en distintas partes en general son básicamente personas que tienen conocimiento político, además de los conocimientos técnicos que se necesitan. Así es que lo que hace también la cosa más jodida, más difícil, porque valga plantearlo de la siguiente manera. Sebastián Piñera es una persona que tiene opinión sobre todo, sabe sobre todo,
opina sobre todo, y cuando tú tienes tecnócratas solamente, básicamente tú eres un CEO, un presidente de directorio que da instrucciones para abajo, pero cuando tú tienes personas de talante político, tienes pares. Y lo que es, yo creo, bueno para la democracia y para un gobierno, el que tú tengas personas que tengan conocimiento político y por lo tanto te pimponeen las decisiones, te conversen las cosas. No necesariamente a todo el mundo le gusta tener personas que le discuten o que le contradicen ideas, ¿no? Eso pasó también en su momento con una serie de presidentes que no les gustaban mucho las opiniones de sus ministros de Hacienda o no les gustaban mucho las opiniones de sus ministros de Justicia y se producían situaciones, ni hablar de lo que pasó en el gobierno de la presidenta Bachelet con sus ministros del interior. Del interior, antes particularmente. Antes que decidiera no tener ministro del interior. Claro, no tener ministro, un ministro invisible. Pero bueno, está dándose ese gabinete y creo que, no sé qué han escuchado ustedes, pero me da a mí la impresión que va a ser bastante más fome, es decir, bastante más clásico de lo que muchos podrían suponer. Mira, Fernando, yo tengo la impresión de que no ha habido en la derecha un presidente con tal libertad como la que tiene Sebastián Piñera. Con sus casi 10 puntos de diferencia. Porque de alguna manera eso es su triunfo personal y se parece mucho a la situación de Bachelet cuando llegó en el segundo periodo, ¿no es cierto? O sea, él tiene realmente una libertad bastante grande. Eso es lo primero. Yo creo que él tiene mucha libertad política y creo que en segundo lugar ha tratado de dar señales de que comprende la complejidad de algunos temas que tiene y por lo tanto entonces ha sido cauto en general. Pues yo diría que compartiendo tu criterio de que eso de las 100 medidas es la cosa más estúpida que se ha hecho y se ha inventado, ¿no es cierto?, que ponía a todo el mundo a trabajar y el momento de la asunción del poder con los problemas gruesos, porque no hay mucho tiempo ni un abanico tan grande para preocuparse de tantas cosas, las 100 primeras medidas de los gobiernos que creo que se inventaron durante el gobierno de Bachelet, en fin, el primero. Sí, viene de esto, viene de la tradición norteamericana que propone. Que yo creo que una 100 días y todo. Pero el plazo específico, creo que lo tuvo Lagos también. La cosa específica es que yo por lo menos creo que hay 2 o 3 temas que son de una urgencia inmediata donde se va a notar la mano al presidente. A ver. Uno de esos es Carabineros. O sea, objetivamente él recibe una policía destrozada. Desde el punto de vista del mando, está funcionando, porque las instituciones funcionan con el poder y con la inercia que tienen y los consensos internos que le quedan. Pero nadie puede decir que tenemos una policía que está a la altura de los requerimientos que el país tiene en estos momentos. Y ahí hay un tema que no tiene que ver fundamentalmente con tecnócratas, sino que es un asunto absolutamente político, requiere además de un acuerdo nacional y no hemos escuchado nada al respecto, absolutamente nada. Lo segundo, se está hablando de un acuerdo nacional sobre Sename. Con todo respeto, yo creo que eso que se conversó durante la época de Michelle Bachelet, y que se lo propusieron, un acuerdo nacional sobre Sename, en realidad es sobre una parte de un sistema más amplio que está en crisis, que todo lo que tiene que ver con el poder judicial y sistema penitenciario y sistema penal del país. Eso no está bien, está desestimado, está con problemas, ¿ya? Yo creo que terminamos con problemas. El ministro de Justicia ha sido un ministro realmente nefasto para dejar un ambiente bastante corrosivo al interior, el actual Jaime Campo. Y por lo tanto, yo creo que ahí hay un segundo tema
que tiene que ver con la mano. ¿Quién va? ¿Quién es el hombre que se hace cargo de los problemas? Porque, y hay un par de cosas más que van a ser de más largo plazo. Está el tema educacional, y está el tema, ¿no es cierto?, de las pensiones que les llega, pero que no es de solución inmediata. En torno a esos elementos, yo diría se va a notar un poco el peso del presidente. Y tiene un problema que ha sido dejado de la mano de todos. Mira, Ricardo Lagos se jactaba de haber normalizado las relaciones con los militares. El sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas no puede seguir como está. Chile está en riesgo de seguridad por el sistema que tienen, porque los mismos que tienen la chequera hacen las compras, deciden qué, cómo, cuándo, y no podemos seguir metiendo o investigando comandantes en jefe como si fuera, ¿no es cierto?, la producción de una serie interminable de corruptela en un sistema. Un sistema que debe ser intervenido con criterio de Estado. Tú dices sistema porque son ellos los que administran la chequera, fijan y más determinan los niveles de información que entregan, digamos. Exactamente. Entonces, yo diría, el presidente, en este éxito y en esta libertad que tiene, la verdad es que tiene 3 o 4 puntos, seguramente hay muchos más, ¿no es cierto? Pero en esto, en los cuales es absolutamente necesario que tome y se va a notar la mano de la libertad política que tiene y del aprendizaje que seguramente hizo en su primer gobierno. Sí. Va a depender mucho de quién nombre. Sí, ahora está bien acotado porque en esta oportunidad, porque saben lo que pasó en el primer gobierno, Andrés Chadwick manejó una campaña súper apretada, súper controlada, con los típicos piñericosas y típicas situaciones que son propias del presidente Piñera y que nadie puede contener, pero que no son cosas de fondo. Anecdóticas. Sin embargo, él pasó a comprometerse en una serie de cosas entre primera y segunda vuelta que son ya un poco más sustanciosas y que tienen que ver con los temas de gratuidad en la educación, tienen que ver incluso con la FP estatal, una serie de otras cosas. Pero yo creo que va a venir un embate muy temprano. Un embate un poquitito como lo plantea José Antonio Castro hoy día, que es un desafío. O sea, a ver, pongámoslo de la siguiente manera. En cualquier país civilizado, donde tú tienes lo que tú consideras tus presos políticos, ¿ah? Porque así les consideran mucha gente. Pero no lo considera así Piñera. No, por eso, Piñera no. Pero casi. Ni una buena parte de la derecha, pero casi. Claro, pero casi. Bueno, cuando tú tienes ese tipo de situación y acaba de llegar el presidente al que tú apoyaste, tú no le pasas una bandeja de caca de inmediato para que el tipo tenga que pronunciarse sobre una situación extraordinariamente compleja en su sector y particularmente para él. Tú no lo haces. Bueno, eso lo acaba de poner encima. Esto acabo de decir yo, presidente. ¿Qué dice usted? Porque esto es lo que estamos pidiendo nosotros, el 8% que lo apoyó. Bueno, lo que pasa es que así es la política. Kast además tomó distancia de un posible gabinete diciendo que él no estaría. En fin, con eso le da mucha libertad para ser como ser candidato. No, porque ya anunció que quiere ser, entonces anunció que va a ser el niño terrible de la derecha chilena y le va a complicar el gobierno. Es muy buen candidato. Oye, y le va a complicar el gobierno Piñera. Es decir, Piñera es verdad que tiene estos casi 10 puntos que le da bastante libertad y autonomía para armar su gabinete y para por lo menos en la primera etapa de su gobierno partir con mucho ímpetu. Pero tampoco están así, pues. Ya vemos que se le desmarca Kast, ya vemos que dentro de los partidos hay unas pugnas internas feroces que él necesita cuadrar el círculo. Va a privilegiar a quién dentro de la UDI, a un grupo o al otro. Va a privilegiar a quién dentro de RN. ¿Cuánto le va a dar a Evópoli? Que se supone la renovación de la derecha hacia la derecha liberal, que le socava los pies a Renovación Nacional.
¿qué va a hacer con todo eso? ¿Y a cuántos independientes, cuántos amigos de él? Porque a él le gusta andar con sus amigos también, ¿no? Entonces, sí, obvio. Entonces vamos a ver ahí una cuadratura del círculo que no está fácil si le agregamos además los desafíos de fondo institucionales que acaba de mencionar Santiago. Es decir, pareciera una época entretenida, ¿no? media frivolona de buscar gente, pero es mucho más que eso. Pero fíjate, el 8% de Kast, el 9% de diferencia es también una advertencia para Kast. O sea, tu 8, sí, me ayudó a ser holgado este asunto, pero yo ganaba igual. Sí. No, por supuesto, pero tiene una piedra en el zapato. Tiene una piedra en el zapato, Por eso y por eso, que le llamen la atención sobre, oye, empieza a pronunciarte al tiro respecto de las cosas que nos interesan. A la primera que encontró Kast, porque la aprovechó muy bien. Claro. Kuczynski, gran medida la del indulto a Fujimori. Le faltó decir, es lo que esperamos nosotros también, yo presidente. Empezar a ponerle una barrera que yo no estoy tan seguro que el presidente electo Sebastián Piñera tenga ganas hoy día de saltarla, o sea, bueno, de enfrentarla, digamos. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que no le va a dar pelota al asunto, la verdad. Pero le van a preguntar por Fujimori, por PPK, de todas maneras. No, le van a preguntar por PPK, pero PPK es diferente. Y todo. Claro, pero va a decir, estas son cosas de Perú, cada cual hace lo suyo. Sí, puede sacarse el pillo. PPK a Piñera le va a rebotar y rebotar porque como son amigos, han tenido mucha vinculación en el pasado, y cada vez que aparezcan cosas de PPK se va a empezar a investigar a Piñera también. Entonces, no le viene fácil el tema. No le viene fácil. Gracias a Santiago Escobar y a Federico Allanón por el mostrador en la clave. Gracias a usted, don Fernando. Buen día. Placer verlo estos días. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave. Historias interesantes, inconfundible estilo. Pensar es una actividad fundamental. Pensar también es entender. Pensar nos permite tomar mejores decisiones, nos hace, por de pronto, más inteligentes y por eso, pensar es clave. De lunes a viernes de 19 a 20 horas por la 92.9. Federico Sánchez te invita a Pensar es clave. Somos cultura. Somos la clave. En Instituto Profesional Vertical formamos a los especialistas del turismo que Chile necesita. Estudia ingeniería en administración de empresas turísticas en la naturaleza en una institución especializada en el área. Contamos con equipamiento técnico de primer nivel, además de docentes certificados y de gran experiencia. Vinculación con la especialidad a través de pasantías desde el primer año de estudios. Conoce más en institutovertical.cl o visítanos en Avenida Ejército 27, a pasos del Metro Los Héroes. Instituto Profesional Vertical, admisión 2018, profesionales de la naturaleza. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Casa Mía, residencia privada, ubicada en el sector estratégico de Providencia. Ofrece departamentos especialmente diseñados para la comodidad y relajo de nuestros adultos mayores. Somos una real alternativa de residencia, con claro énfasis en el bienestar y fomento de la salud. Contamos con un servicio integral y nos preocupamos de crear un entorno familiar, cálido y de respeto a los gustos, hábitos y valores de nuestros adultos mayores y sus familias. Para más información, ingresa a www.residenciacasamia.cl. Casa Mía, se viene a vivir.
casi fin de año con la bodega llena? Tranquilo, en Barter canjeamos tu inventario y a cambio te entregamos una solución garantizada. Acá intercambiamos tu stock sobre stock, productos o servicios por los mejores medios publicitarios para tu empresa. Simple, somos Barter, somos medios, somos canje y es tiempo de intercambio. Llámanos al 22-750-5000 o visítanos en www.barter.cl. Ahí va más lento. 22-750-5000. Atento. Ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Feliz año nuevo.